12 menos 25 minutos de la mañana, seguimos en Getafe Despierta y nos acompaña ya Hugo Paternina. Muy buenos días, Hugo, que se acerque el... Buenos días de nuevo y gracias por estar en este importante espacio. Y comienza ahora el espacio de la diáspora, en la que hablamos sobre legislación, sobre los refugiados, este tema que se ha puesto tan de moda y que aunque ahora no ocupa tantas portadas de periódicos como antes, no deja de seguir siendo importante, y el problema de los refugiados, por supuesto, no se ha acabado, ni parece que se va a acabar a corto plazo. Sigue con nosotros José Luis. Buenos días. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, porque luego no me escucháis vosotros. Oyentes sí me estaban escuchando, pero vosotros no me escuchabais y ahora me vais a escuchar, que estáis escuchando la música. No os preocupéis. Ya. Ahora sí me escucháis a mí y tranquilamente. Ahora sí. Tranquilos, que los oyentes sí me estaban escuchando bien. Decía que vamos a aclarar que luego estas cosas del Twitter y de los trolls y todas estas cosas, vamos a aclararlo, que es que Hugo viene, hoy no viene como concejal de Ahora Getafe, que viene a hablar de esto y que no ha podido venir esta mañana a la tertulia, porque yo me conozco luego a los trolls en Twitter, que luego dicen que es que viene a hablar de lo que quiere y no sé qué, y no. Esta mañana tenía otra cita y no podía venir, que la que tenía que haber venido esta mañana, el concejal de Ahora Getafe era Marta, pero se encontraba enferma y por eso no ha venido a venir. Me vas a permitir, Hugo, que haga esta aclaración, que luego nos conocemos en las redes sociales, que son hay algunos con muy mala leche, y yo prefiero aclararlo para que quede, que Hugo y yo ya habíamos quedado desde hace mucho tiempo en que iba a venir hoy viernes a esta hora, ¿vale? Y por aclarar solo esa cuestión, pues yo ya le cedo la palabra a Hugo para que empecemos a hablar de ese tema tan interesante y quedamos en la última sección, en hablar de cómo se originó esa legislación española y su relación, que hablábamos aquel día, con la legislación europea. Sí, hay que aclarar que en este país primero hubo refugiados de facto y después lo hubo de iuris, es decir, primero hubo refugiados de hecho y después de derecho. Una situación explicable porque este país estaba sumido bajo un régimen dictatorial y es poco presentable que alguien que huye de una dictadura termine refugiado en otra dictadura. En algunas partes del mundo esto ha podido suceder, sobre todo en los países del Cono Sur. Los refugiados uruguayos muchas veces se iban y refugiaban en Argentina, los argentinos en Uruguay, los uruguayos en Brasil. Obviamente, pero las dictaduras y los dictadores se cubrían las espaldas entre sí, y de hecho en América Latina hubo un plan que se llamó el Plan Cóndor. Por eso digo esto a efectos de conservar una especie de línea de conexión con lo que aquí sucedía. Entonces, muchas personas, sobre todo del Cono Sur, uruguayos, argentinos, chilenos, terminaron en España en los años 70, que fue cuando España empezó a recibir a un número importante de solicitantes de asilo y refugio provenientes del espacio de América Latina. Claro, aquí luego aparece ese tipo de poblaciones, pero no hay una legislación que ampare sus derechos, porque en este país solo hasta 1978 se vino a firmar el Protocolo de Nueva York, que es cuando el Estado español se adscribe a él, porque ya habíamos dicho en la sesión anterior que la Convención de Ginebra de 1951 se produce después de la Segunda Guerra Mundial y se ratifica esa convención a través del Pacto de Nueva York. Efectivamente, España no firmó la Convención de Ginebra del 51 y tuvo que hacerlo fundamentalmente en el año 78. Es decir, de alguna manera como preámbulo a lo que sería la inserción del Estado español en la modernidad jurídica internacional. Porque, claro, para ser parte de la entonces Comunidad Económica Europea, tenías que acometer una serie de reformas, y sobre todo en materia de respeto de los derechos fundamentales. Porque ayer como hoy no se entra a la Unión Europea cuando se quiere, sino cuando se acomete una serie de políticas. Y entonces el primer paso que dio el Estado español fue firmar el Protocolo de New York. Posteriormente, la primera reforma,
que tiene que ver con la ley de asilo y refugio aparece en este país en 1984, ¿sí? Que es 84-85, que es simultánea a la primera ley de emigración que se da en este país. Y entonces, en 1984, los refugiados que habían llegado de América Latina, fundamentalmente argentinos, chilenos y argentinos, que ya estaban aquí refugiados de facto, empiezan a legalizar su situación al amparo de la ley de asilo y refugio. Pero esa ley de asilo y refugio sería modificada nuevamente en 1994. Con lo cual, el Estado español se iba dotando de un instrumento jurídico para atender lo referido a la protección de personas que estaban huyendo de la persecución internacional por la violación de sus derechos humanos. Y concomitante con eso, al interior de la Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea, se van dando unos pasos importantes como el Acta Única, se van dando Schengen, que se crea ese macroespacio, ¿sí?, que pasa a convertirse realmente en el primer gran muro que tienen que sortear los y las solicitantes de asilo y refugio que quieran llegar aquí. Y en esa línea hay toda una serie de desarrollos que nos llevan fundamentalmente al protocolo de Dublín del 2003. Protocolo que firman más de 30 estados y que viene a significar fundamentalmente lo siguiente: que si una persona entra como solicitante de asilo al territorio español, pero termina solicitando asilo y refugio en Alemania, cuando se resuelva su situación, seguramente por el Eurodac va a saltar que esta persona entró por España y luego será devuelta a España y no se le otorgará el asilo y refugio en Alemania, donde la persona ya tiene una sedimentación cultural con la sociedad alemana. Este es uno de los grandes inconvenientes que enfrenta Dublín. Por eso causó por perplejidad en muchos de nosotros, cuando no asombro, que el gobierno de Angela Merkel hace más de un mes decretara, ¿sí?, transitoriamente el congelamiento de la aplicación del reglamento de Dublín. ¿Por qué? Porque venía a significar que aquellas personas que habían entrado a Europa como solicitantes de asilo y fundamentalmente ciudadanos y ciudadanas provenientes de Siria, Afganistán, ¿sí?, Pakistán, Nigeria y otros países, no se iba a tener en cuenta el reglamento de Dublín. Ahora se ha puesto en cuestión nuevamente Dublín y la oposición en Alemania, ¿sí?, viene apretándole las tuercas muy fuertemente a Angela Merkel, y hoy están en la idea de crear un espacio, ¿sí?, tipo centros de internamientos para identificar a las personas que entren a Europa, y por tanto aquella prédica de que Dublín queda en suspenso, hoy no solamente se reactiva, sino que se van a crear esos centros de internamiento para identificar a las personas que quieran llegar aquí. Y por demás, se pone en cuestión también el Tratado de Schengen. Esta es la realidad que en materia jurídica están viviendo los asilados, los solicitantes de asilo y refugio en el territorio europeo hoy, lo cual complejiza más y contribuye de una u otra manera a revictimizar a unos conjuntos poblacionales que vienen justamente huyendo del oprobio y del parque temático del horror en que se han convertido sus países. Jesús, ¿algo que comentar? Nos sigue acompañando Jesús, por cierto, que no lo hemos dicho antes. No, bueno, yo realmente lo que leo de esto es pensando en el futuro, ¿no? Cómo las restricciones mayores, ¿no?, se hacen con un acto de previsión política, ¿no?, por parte de los gobiernos y los decisores políticos, en el sentido de que
el flujo, sobre todo con los dramas que tenemos en Europa, los flujos de refugiados que vienen del Mediterráneo, pero que también puede venir del norte de África, ¿no? Entonces, cómo cada vez se restringen más, y yo creo que Hugo lo entiende también así, cómo se van restringiendo cada vez más. Y, por ejemplo, un ejemplo que podemos ver es ahora, en este mes, en Francia, con motivo de la conferencia de partes de cambio climático, pues Francia ha cerrado su espacio Schengen. Ha dicho, durante este mes, por cuestiones cualquiera que tú quieras, cierro mi espacio Schengen, ¿no? Justifican que es la conferencia de cambio climático, ¿no? Pero muchos países van dando pasos, cada uno poquito a poco, para ir restringiendo, ¿no? la libre circulación de personas en Europa. Tenemos, no sé, entiendo que poco a poco vamos siendo testigos de este tipo de... No, es importante la acotación que haces, porque a eso es que camina inexorablemente la Unión Europea. A revivir los muros que felizmente habían caído. Mucho se denostó la creación del muro de Berlín en su día. Y entre vítores, a final de los años 80, de la década del 80, se festejaba el que hubiese caído el muro de Berlín, pero habría que decir que el señor Francis Fukuyama se equivocó cuando nos decía que la caída del muro de Berlín significaba avanzar en la dirección y el sentido de unas sociedades más prósperas, más humanitarias, más solidarias, y justamente con lo que nos estamos encontrando es con todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a raíz de la caída del muro de Berlín, lo que están es pululando los muros en toda Europa. Eslovenia, Croacia, Turquía, aunque no hace parte de la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Que se está creando una especie de securitización alrededor del tema del asilo y el refugio. Quiero decir que el tema del asilo y el refugio compete una dimensión ética, moral, pero es fundamentalmente una política internacional. La Unión Europea y los países que hacen parte de la Unión Europea han firmado en su mayoría la Convención de Ginebra, y al firmar la Convención de Ginebra, ¿sí? Ella le otorga deberes a los estados, y es garantizar la protección y brindarla para aquellas personas que están huyendo del horror, del pavor, en aquellos sitios en donde se están generando esas guerras, y que bien valdría la pena señalar que en muchas de esas guerras los intereses geopolíticos, políticos, económicos, sociales de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y ahora de Rusia, Siria, ¿sí?, están inmersos. De tal manera que no se puede ir por el mundo orquestando guerras, ¿sí?, y luego no querer asumir bajo el principio de corresponsabilidad los desastres que esas guerras generan. Yo creo que estamos asistiendo también de manera inequívoca al surgimiento de una suerte de nueva ciencia, y esa ciencia yo la llamaría de algún modo la murología, ¿sí? Es decir, la creación de muros, donde tendríamos como profesores eximios seguramente a Juncker, ¿sí?, y a muchos otros presidentes de estados y gobiernos de la Unión Europea que están actuando de manera profundamente rácana, insolidaria frente al drama que ellos con sus políticas están creando en muchos lugares del mundo. Aprovecho también la ocasión para señalar, sin equívoco de ninguna naturaleza, y ya lo he dicho en otro momento, que en este mundo, ¿sí?, infelizmente desigual, la riqueza como la tragedia están mal repartidas, porque son los países del sur los que concentran a su interior la mayor población de solicitantes de asilo y refugio en el mundo. Todos los caminos en materia de asilo y refugio no conducen a Europa. Siria es uno de los mayores productores de refugiados y desplazados mundialmente hablando. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos sirios y sirias no están en Europa,
están justamente alrededor de sus países. El caso de Líbano es el más dramático de todos. Líbano concentra entre el 27 y 32% de su población a población proveniente de Siria. Líbano, en el caso de Líbano, Jordania, con grandes problemas hidrológicos y de otra naturaleza, tiene más o menos el 20 y algo % de su población de población refugiada. Ecuador concentra más o menos a 600.000 colombianos, 60.000 o ya hoy casi 70.000 como población refugiada. Eso nos dice, en comparación con las cifras que tiene Europa, que es tan pequeña que podríamos decir en términos estadísticos y matemáticos que se desprecia, pero no en materia de sufrimiento y dolor. La Unión Europea, con todos los que hoy tiene aquí, no alcanzaría a ser toda esa población el 2% de su población. Y doy datos mucho más demoledores. Alemania tiene 214.605 refugiados hoy y número de solicitudes por 100.000 habitantes solamente representa 266. Hungría, 911 por 100.000 habitantes. Francia, 434 por 100.000 habitantes, correspondiéndole 42.000. Si usted mira Etiopía tiene muchos más que muchos países de Europa. Entonces, que por favor no nos sigan diciendo que es que todos los caminos en materia de asilo y refugio conducen a Europa. Esta Europa de la modernidad, esta Europa que nos está dando lecciones permanentemente de gradiente civilizacional excelso. Si Europa realmente quiere comportarse como una Europa moderna, respetuosa de los derechos humanos, tiene ya que pasar de la prédica a la práctica. Ayer veíamos unas imágenes cuando menos esperpénticas, y es importantes miembros de la Unión Europea al lado de una pista, viendo cómo se embarcaban las primeras 30 personas de 6 familias para un país europeo, siendo embarcadas estas en Grecia. Eso me parece ridículo cuando hace unos meses están hablando de repartirse 160.000 solicitantes de asilo y refugio que ya están aquí. Sí, el problema es que lo que tú hablas de Europa, cómo va a pasar a la acción, este invierno deberíamos verlo. Ayer mismo también pues un especialista hablaba de que durante este invierno, hasta febrero, y comparando, bueno, pues con todo el aluvión que gracias al buen tiempo, ¿no? Pues ha habido mucha gente que ha cruzado el Mediterráneo para llegar a costas europeas. Pero hablaba de que de aquí a febrero ellos prevén que va a haber 5.000 personas al día hasta febrero que van a intentar llegar a costas europeas, con todo el contexto de mal tiempo, mares bravas. O sea, hacer la cuenta. Te dan 300.000, 400.000 personas. No sé qué número de personas podemos llegar a prever, o más de 500.000 de personas. Eso por un lado. Va a seguir llegando el flujo y Europa va a seguir enfrentando ese desafío. Y dos, todos los refugiados que tenemos en terreno europeo ahora tienen que enfrentarse a las duras, porque en verano, en otoño, en primavera, tú puedes dormir sin una protección, pero en invierno, según te vas adentrando hacia el centro de Europa, las temperaturas son más bajas y las condiciones climáticas son peores. ¿Cómo va a enfrentar Europa toda esta crisis, ¿no? Y gente pasando frío, porque esa imagen la tenemos en Siria, ¿no? Estos últimos inviernos, pues veíamos cómo los campamentos de refugiados, del ACNUR, ¿no? Pues enfrentaban estas bajas temperaturas, ¿no? Y sufrían, pero ver esa realidad en Europa, ¿está dispuesta Europa a enfrentar estos hechos? Sí, muy interesante, porque eso nos remite
al contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué las grandes potencias de la Segunda Guerra Mundial occidentales deciden enfrentar a Alemania? Deciden enfrentarla cuando ya Alemania decide convertir en esclavos a personas que no se le era permitido convertirse, porque antes, mientras estabas atacando a los polacos, mientras estabas sometiendo a los países de los Balcanes, no pasaba absolutamente nada. En algún momento se llegó a decir que los Balcanes no era Europa, pero cuando Hitler ya empezó a querer bombardear a Inglaterra, cuando empezó a someter a Francia y la ocupó, pues claro, ya estamos hablando de otra cosa, y aquí estamos hablando de una cosa muy parecida. Aquellos conflictos que se desarrollan fuera de Europa, porque aquí es la lógica hegeliana de Europe and the people without history, es decir, Europa y los pueblos sin historia. Los pueblos sin historia tú los puedes someter, los puedes colonizar, puedes hacer con ellos lo que queráis. Son subhumanos, decía Frank Fanon, porque la línea que divide al mundo está definida entre lo humano y lo no humano. Entonces, a lo humano tienes que darle un trato igual. A lo subhumano o a lo que tú consideras subhumano puedes tratarlo como quieras. Entonces, estas personas pasan a ser una especie de homo sacer. Son negros africanos, son orientales. Pero claro, cuando ya tú ves el drama al interior de tus fronteras y te miras en el espejo, y eso constituye la negación de lo que son los valores que tú dices defender, entonces ya eso te crea un problema serio. ¿Por qué? Porque está atacando al punto de flotación de lo que para ti es el gradiente civilizacional. Y eso es lo que está sucediendo, lo que tú estás poniendo de presente. Claro, eso es lo que no quiere enfrentarse. ¿Por qué? Porque si el frío y la guerra carcome a la gente en Afganistán o en Siria, son afganos, son sirios. Eso no se produce en Europa. Entonces, lo que no quieren es eso. Ahora, no deberíamos esperar eso. ¿Cuántos ailanes? Y lo voy a poner en términos de Nancy Shepherd Hughes. ¿Cuántas muertes sin llantos no se están produciendo en el Mediterráneo? El Mediterráneo se está convirtiendo en un gran anfiteatro, como en su día lo fue el Sáhara. Y todo eso pasa aquí, cerquita, en Europa. Mire, cuando Merkel dio el paso para acoger a ese gran número de personas, debo entender y reconozco que hay un gradiente moral en esa decisión, pero también hay un gradiente racional. Alemania sabe, y todos los países de Europa hoy saben, que o se ponen en la tarea de acoger poblaciones o van a tener un problema serio de aquí a 25 años, porque si usted mira la pirámide poblacional de Portugal hasta Suiza, se va a encontrar con que estas poblaciones afrontan un envejecimiento acelerado y complejo. Merkel ha querido hacerlo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo enfrentamos esta situación con unas asimetrías y con unas mezquindades tan profundas al interior de la Unión? Eso es. Y solamente es que es en lo que venía pensando, ¿no? El proceso de construcción europea que enfrenta estas asimetrías, como tú dices, o hipocresías también, ¿no? En el sentido de... Y también podemos vincularlo esto con lo que se denomina la gobernanza blanda y la gobernanza dura de Europa, ¿no? Entonces tú tienes dos marchas en la gobernanza, donde las exigencias económicas financieras son como dogmas de fe que tienen que cumplir los países, pero cuando entramos en derechos económicos, sociales y culturales, las cosas se relajan bastante, ¿no? Entonces, como al final el proyecto de construcción europea, que era una construcción política, social, equitativa, basada en la igualdad de los pueblos, al final va degenerando en lo que sufrimos en la actualidad, que es un sistema económico-financiero donde el dogma únicamente parte de un paradigma neoliberal económico, pero que deja de lado todas estas realidades de las que podemos hablar
cuando hablamos de los refugiados, de la creación de muros, ¿no? Pero que también repercute en la Europa social que se está destruyendo, ¿no? Entonces, es decir, ¿en qué va a quedar Europa en el futuro si estamos construyendo un gigante con los pies de barro? Bueno, yo creo que es mediodía, tenemos que ir terminando, y si terminamos con esa pregunta lanzada al aire, mucho mejor, salvo que quieras terminar con algo, Hugo, Sí, pero breve, por favor. Sí, yo creo que en el Mediterráneo no solamente mueren cientos de miles de solicitantes de asilo y refugio, también está muriendo la Europa moderna, solidaria, la Europa de la emancipación está muriendo allí. Y yo creo que eso es una cuestión a tener en cuenta, y apelamos en ese sentido a la Europa profunda, solidaria, moderna, a la del apoyo mutuo, para entender que el drama de los otros también puede ser nuestro drama. Frente, por ejemplo, con un apunte, a la Europa que gana en Polonia, ¿no? Tenemos esa Europa y tenemos la Europa que gana en Polonia, que arrasa en Polonia. No, y además, y para terminar, lo trágico es que la Unión Europea está invirtiendo muchísimo recurso en denostar a estas poblaciones, cuando lo que debería hacer justamente es invertir menos en muros y más cómo definir un proyecto de convivencia más amplia y menos mediada por el capital y el poder. Bueno, aquí termina por hoy la diáspora. Muchas gracias, Hugo, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Jesús. José Luis. Ya os he dicho yo que se quedara Jesús... Otra vez. Que se quedara Jesús era bueno, porque iba a haber buenas sinergias. Vamos a invitar a Hugo, que ya sabemos que anda muy aterreado, para que venga los viernes. A ver si viene los viernes a las 11:30, que seguro que con Jesús podemos hacer ahí, queda muy bien, hablando de este y de otros temas tan interesantes. Hugo, muchas gracias por haber estado aquí, que sabemos A ustedes. que el tiempo le tiene muy breve que eso, pero yo creo que ha quedado muy interesante. Y nada, la semana que viene volvemos otra vez con la voz de la diáspora. Y nada, darnos un segundito, que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado. Y nada, empezamos en nada.